Tiemblen porque volví. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Aquí nuevamente en este espacio Juguete Rabioso, quienes habla Curro Toral luego de prácticamente un mes con paros, disturbios, cierres de vías, pero superados todos los obstáculos que ya hemos vivido antes, heme aquí nuevamente disfrazado de Jürgen Klopp, del técnico alemán de Liverpool. Damos saludos a Lucio. Hace un rato acaba de autorizar. Saludos a cuando Jürgen. esté ausente, vamos a poner un equeco del Curro. Con una velita para que nos acompañe espiritualmente en el programa. Que, de hecho, bueno, la génesis de nuestro programa hace 15 años fue lo que se puede hacer cuando dos muchachos entusiastas les dan un micrófono. Pero los años pasan y bueno, ahora se volvió un programa binacional, puesto que yo, para la amable audiencia que nos escucha y nos ve, yo vivo en Cuenca. Entonces este es un esfuerzo de dos regiones. En el momento... Regional, porque es birregional, claro, estoy siendo irónico, ¿no? Porque a veces las diferencias son más grandes, son distintas. abismales, que se propone, ¿no? las que pueden haber con hermanos países ahí, eso sí, como Colombia o Perú. Pero somos hermanas repúblicas, en pocas ¿Sabes palabras. que en el origen, bueno, y un poco como entrando al tema, hoy hablamos... Y valga la oportunidad, ya que hablamos de esta cuestión de las regiones, en este año y en este mes de un gran bicentenario, hay varios natalicios, pero este particularmente son los 200 años de la entrevista de San Martín y Bolívar en una goleta acá en la isla Puná. Esta es No, el 26 de julio. No es la isla Puná, pero... No. A ver, yo quería igual que como que le demos vuelta a la idea del federalismo también, pues está atada también a ese tiempo, ¿no? Julio. Porque de hecho... Hoy el eje es Guayaquil. Hoy el eje es Guayaquil, y yo lo que quería destacar al principio, antes de entrar al tema del encuentro de Bolívar y San Martín, es cómo en el origen del Ecuador, por ejemplo, realmente se entiende a las provincias que lo conforman como tú lo hiciste, como regiones muy marcadas, como países distintos. Bueno, eran tres departamentos que se desprenden de la Gran Colombia y que terminan y de hecho, formando el Ecuador. Y esto lo hemos comentado una vez pasada, creo que cuando estaba también el Curro, acerca de la postura ¿Estuvo el Curro antes alguna vez? Sí, estuvo antes. Okay. No tenemos que hacer una distinción como el ACDC hace 15 años. Antes del paro, después del paro, ¿no? Es como un claro, pero el paro ya fue hace más de un mes, ñaño. O sea, más o menos. Pero para excusa la perdiste hace 3 programas. No, pero... No, bueno, yo lo que quería recordar era que en ese entonces Olmedo explicó por qué deberían unirse estas 3 provincias y tener una representación igualitaria, porque si fuera porque una de las provincias fuera superior a las demás, la representación sería en proporción a los habitantes. Y no importó la densidad poblacional. Como Olmedo decía, esto es una reunión accidental de 3 países, de 3 territorios que han quedado sueltos después de la independencia, pues nos unimos, pero esta nos colcha unimos de retazos en igualdad de condiciones. Nadie es más que nadie. Es un ideal en todo caso muy republicano. Nadie por encima del resto, todos valemos por igual. Pero es un cuasi estado federal, aunque no lo sea, porque para ser estado federal tendría que haber tenido cada estado You're all equally worthless. Etcétera, ¿no? Pero es interesante que en el origen se lo ve como tú hiciste ahora, ¿no? Decirle binacional es como llegar muy lejos, pero en todo caso sí era una diferencia muy marcada que se sentía cuando originamos el país, hace ya casi 200 años. Y es interesante, un poco repasando, antes de este programa, me encontré un artículo muy interesante de una profesora de la Universidad de Cuenca, no recuerdo el nombre en este momento. ¿Pasaste, creo? Sí. María Cristina Cárdenas. Cárdenas Reyes, exactamente, María Cristina Cárdenas Reyes. Es un artículo ya de unos 10 años, del año 13, no más, ya 18 años, 17, ¿cuánto es? Algunos. Del año 3 acá son 17. 19 años. Claro, 19 años, es decir, pero igual vigente en el sentido de que, voy a apuntar esto, durante los años posteriores a la muerte de García Moreno, en el llamado progresismo, el progresismo realmente es azuayo y tiene 3 puntales, que son Benigno Malo, son Antonio Borrero, abuelo o bisabuelo del actual vicepresidente, y Luis Cordero. Y básicamente era una diferenciación del partido conservador, en donde se queda un conservadurismo radical, violento, fascista de García Moreno, y un liberalismo católico, un progresismo católico, y básicamente ahí es que se actualiza. Luego Vicente Rocafuerte es como el papá de las ideas del federalismo, pero tiene en Benigno Malo el mejor difusor en ese momento, último tercio del siglo XIX,
en las guerras posteriores a la muerte de García Moreno, ¿no? Y entonces el progresismo se fue construir Estado-Nación desde la región, en este caso desde la SUAY. Y esa gente que Cuenca, que tú dices, tenía vínculos con gente en Guayaquil y lanzaron un candidato en una elección de la 69. De hecho, lo promocionaron los de Cuenca y de hecho Benigno Malo es el que hace... Juan Francisco Aguirre. No, Francisco Javier Francisco Javier Aguirre, emocionado por Benigno Malo. Francisco Javier. Sí. Aguirre. Pero después A la inversión. En todo caso, ahí es que hace el golpe de Estado García Moreno. Porque García Moreno nunca llega al poder por votación popular. De hecho, la elección que lo votaron, porque sí hubo una, fue la del 75, pero lo mataron 4 días antes de asumir la presidencia, ya electo. Ya Correcto. tenía que reemplazarse a sí mismo, así como hizo Correa tiempo después, pero le dieron chicharrón 4 días antes. Y no pudo hacerlo. Evidentemente, es difícil gobernar cuando estás muerto. Es difícil, es muy difícil. Igual lo llevaron Le pasó a Franco también en España. En el momento en que murió, dejó de Lo gobernar. llevaron a pasear como Weekends at Bernie's. Y creo que es importante, aunque puedan a veces decir, bueno, pero no estamos en una clase de historia. Sí, es importante muchas veces porque vimos hasta hace 15 días atrás un connotado constitucionalista, el señor Tandazo, que en una réplica a esta idea que lanzó Nebot del federalismo, sacó una metralleta de inconsistencias históricas realmente que salen más del hígado que de las neuronas. O sea, porque explicar, decir, por ejemplo, cuando en 1859 que Guayaquil dividió el país en 4 partes, cuando realmente lo que pasó, o sea, sabemos la historia, ¿no? García Moreno fue donde Castilla decir, invádeme y ponme a mí de representante tuyo, o hablar con el cónsul de Francia con Trinité. O sea, en esa época Francia estaba entre hacer un protectorado en Camboya y García Moreno, guayaquileño, guayaquileño de nacimiento, pues García Moreno. No calificamos ni para ser colonia. Esencialmente. Claro, es un presidente netamente guayaquileño. Mar nació cuando. Y nacido en la Navidad, como yo. 24 de diciembre. Claro. Yo nací el 25. Nochebuena. El man nace en la Nochebuena. Entonces, esas cosas es interesante entender. O sea, realmente. Tampoco cumple años como García Moreno no gobierna. Es un caso muy interesante que el héroe del conservadurismo quiteño sea un guayaquileño. Exactamente. No, bastante llamativo. Hitler era austriaco. Y durante todo el y Napoleón, el año antes, Napoleón nace en 1769, pero en 1768 se hace un plebiscito y Córcega prefiere dejar de ser italiano y pasa a ser Francia, pero un año antes que nazca. De ahí es Bonaparte Ramolino, es más italiano que los espaguetis a la carbonara, Don Napo. Claro, y eso lo dice Piero, ¿no? Que Napoleón fue un señor italiano que organizó la cosa. Sin americanos. Oye, en todo caso, el tema del federalismo que ahora han lanzado, que me parece que es un tema que tiene mucho más de romanticismo, diría yo. De posicionamiento político. Eso, de posicionamiento político más que la vertiente de mantener. Lo hablábamos con Blanca. Con Blanca, exactamente. De que era mantenerse en la palestra, una forma de recuperar espacio de Nebot. Pero al mismo tiempo, un poco empatando con lo que dice el Curro, también tiene una tradición. O sea, no es que es algo que no es sacado, digo, es tirado de los cabellos. No. Benigno Malo, por ejemplo, era un gran defensor del federalismo. Lo postuló, escribió sobre el tema. Pero han expresado Fuerte escribió el libro qué tipo de federalismo concibe Nebot. Porque eso es muy clásico de nuestra política, apropiarse de palabras y darle un significado completamente distinto, como habla Orwell en 1984. O no darle ninguno, como la prefecta cuando explicó el federalismo, ¿no? Por ejemplo, es lo que diga el alcalde. ¿Dónde está la Eso es cuando estás jugando fútbol, te pasan la pelota, quieres hacer una galleta, aquí está la perfecta. Y no puedes, y tienes que botar al córner o al saque porque... Hola. Ya que vino porque estamos hablando de federalismo, ella domina el tema. Le falta el pañuelito para que parezca una... proveniente del Far West. Pero en todo caso, sí hay una tradición de esa nota que también la defendió Pedro Caro, por ejemplo, tiempo después. Y hubo un pequeño año, un breve tiempo, mejor dicho. Un pequeño año, es más corto que el resto de años. No, un pequeño periodo dentro de un año, quería decir, en 1883. O mejor dicho, un breve periodo dentro de ese año, pero que realmente fue significativo en términos del federalismo, porque hubo un gobierno federal de facto, por así decirlo, que se conformó hasta que salió uno de los representantes de este periodo progresista, que era Camaño, que es nuevamente un oligarca guayaquileño llegando al poder, ¿no? Y antes de él hubo 3 gobiernos que representaban 3 regiones y se manejaron más o menos como un gobierno federal. Duró en 1883
un breve periodo, no recuerdo exactamente el número de meses, pero realmente no fue tampoco una experiencia muy demorada. 1883. Ahí estuvo Pedro Carlos por Guayaquil, Eloy Alfaro por Manabí y hubo creo que un pentavirato por la sierra. Y durante ese periodo de tiempo se manejaron como una especie de gobierno federal de facto hasta que se organizaron elecciones y ahí se eligió al oligarca guayaquileño, el dueño de la hacienda Tenguel, José María Plácido Camacho. ¿Cómo interpretas Tiene tú una barba taxista. el modelo de federalismo que plantean los socialcristianos hoy en día? O sea, Yo creo que un reencauche ¿qué de la matices autonomía. tiene? Yo creo que un reencauche de la autonomía. No veo que estén planteando Es un reencauche los de la temas economía. del federalismo como tal. O sea, no están hablando acerca de cómo se componen, por ejemplo, los parlamentos. Son 24 parlamentos, uno por provincia, hay un parlamento para Bolívar, un parlamento Ahora, para Galápagos. ¿Eso es así? ¿Tú te ¿O cómo se acuerdas agrupan cuando las cosas? en el gobierno de Correa se En el quiso momento de dividir el agruparse país las por provincias. regiones? ¿Y en Ya qué eso quedó? no ¿En qué funcionó. quedó Y eso? está en el COTAD, está Tenía que incluso, hacerse, ¿no? hay una Como instancia concepto superior sonaba bastante inteligente. o que habían sea, los gobernadores, pero no eran gobernación por provincias, sino por zonas de influencia. Ajá. Nunca, y es letra muerta, está en el COTAD, vigente. Letra muerta. Una pena porque 12 como idea años. me pareció interesante, francamente. No, y mira, realmente si quisiéramos descentralizar el país y quisiéramos darle mayor autonomía a las regiones, hay mecanismos como el Distrito Metropolitano, que también está en la Constitución, o como las propias regiones que acabamos de mencionar, Y el que están COTAD. en la Constitución y en el COTAD desarrolladas. O sea, se podría hacer un O trabajo sea, sin necesidad de llegar al sin federalismo. necesidad de llegar al federalismo y sin necesidad de hacer todo este proceso que no es sencillo. ¿Y Además. por qué no ir por ahí primero, que es donde ya la ley Porque eso- deja espacio porque sin supongo necesidad de que cambiar eso- absolutamente eso todo? no le produce el La rédito, palestra política. La palestra política que se está buscando. Pero creo que tampoco le ha salido también la jugada en esta ocasión. No, Ya Neguta está perdiendo la magia. me parece que venían muy quemados de la actuación de los socialcristianos en la Asamblea Nacional en lo que fue el paro de 18 días con principal protagonista la CONAIE. Me parece que la votación de los socialcristianos en cuanto a la destitución de Lazo lo pone encontrado con todo el sector de la población y luego lanzarlo del federalismo fue como que tapemos este hueco que hicimos acá. Y creo que de alguna forma se leyó eso y por eso no tuvo el eco que pudo haber tenido el Yo creo que federalismo. se lo ha visto actualmente. mucho como maniobra. Y creo que se sí, lo ha visto exacto. realmente es como propuesta, lo porque que tú llaman- ves- Y no entró de verdad un debate que Y sí tú- valdría la pena Y tú ves tener. a los alfiles de esta propuesta, como por ejemplo López Moreno, el abogado que escribe en Diario Expreso y tal. Defiende el federalismo, lo hace, digamos, medianamente bien, pero realmente ves que no entra en los detalles. Tampoco entra a definir, por ejemplo, cómo se agrupan Es las que hay provincias, lo que- para mí es clave. Hay un timing. Absolutamente. Perdona ¿Y expresión. qué tipo y qué parte de los ingresos van a ser 18 del meses, mira, Estado 18 federal y qué parte días- van a ser de cada Definamos estado? 18 Claro. días que no son muy diferentes a los, no sé cuántos fueron, 15 días creo, en octubre del 19, y hay una misma, o sea, se repite un mismo guión, entonces el punto fue que la negociación del gobierno mandó una ficha a su ministro del Interior, fusible, pero no sale tan quemado, de alguna forma, y llega a generar Pachuca una... es el que mejor salió. Claro, librado salió del más paro, bien, ¿no? Claro. sí, salió muy bien. Y ahí creo que fue el cálculo, Evo dijo, se quedó sin argumentos, el gobierno de alguna forma, al ceder, ha dejado también al descubierto este gran problema de que vienen los indígenas y pueden llegar a sitiar y de alguna forma te obligan a sentarte. Es decir, y eso es lo que en otro espacio pude comentarlo, es decir, en este gobierno la agenda no es marcada desde la cabeza ejecutiva del primer mandatario, sino las circunstancias políticas de la calle marcaron la agenda. Y ahora la agenda, entre otras derivadas, la del ministro de Economía, es básicamente para tratar de mantener esas condiciones de los 10 acuerdos. Que entonces al final es interesante, el actor revoltoso es el que te marcó la cancha. Y eso está mal. Ahora vivimos paz, respiramos tranquilidad, pero es una tranquilidad que depende no de lo que haga el Ejecutivo, sino de la valoración que un grupo... Bueno, ¿Dónde respiras Crea- paz, ñaño? Para ver si me mudo, porque... ¿Qué? ¿Dónde respiras paz? ¿En qué país? O sea, en este momento, o sea, lo que a nivel de paro, o sea, cierre de vías y todo lo que ha sido, ahora es una A ver, tranquilidad. pero yo La creo- delincuencia se corta con otra tijera y eso está, digamos, está en Pero yo otro. creo que igual habría que como entender que eso que tú llamas paz ahorita es una consecución, es un momento que llega después de un legítimo reclamo porque las condiciones en las cuales se está desarrollando las políticas del gobierno son escandalosamente malas. Claro, O sea, realmente alguien tiene que y ahí meter en un poco cintura para cerrar la a esto, idea. porque no- Entonces ahí Nebot no puede sale actuar con de el manera tema del impune. federalismo. Entonces puede ser visto de dos maneras. Uno, le da un pase
de la pelotita para que ese tipo de pases, ya. desvíe un poco la atención y refleje con alguna tesis diferente, o él ponerse, digamos, el centro de atención y llevarse las cámaras y los aplausos y no sé, como que si dijera algo realmente revolucionario y transformador y que esté en las soluciones del país. Yo creo que por ahí oscila la Claro, cuestión. también el mercado que se dirige hoy con el tema lo que hablábamos de que es un reencauchado del tema de autonomía, pero es un reencauchado que se lo quiere vender a otro mercado. O sea, no está yendo a la misma gente que siguió el tema de autonomía en los 90, que lo siguió a inicios de los 2000. Correcto. Hoy en día tienes el 60% de los votantes nacieron ya en este milenio. Entonces... ¿Sabes qué me parece? Que realmente como plan, como proyecto, está, como hemos dicho, muy poco estudiado. Y es como que Nebot ha hecho cascaritas con esto, pero no conduce la pelota. Entonces hace como una Y demostración. los esfuerzos de la prefecta del Guayas por explicarlo no han ayudado. No contribuyen mucho. Así Y es. realmente nadie la tiene tan clara, porque no ha sido un proyecto. Yo creo que precisamente es como una forma de llamar la atención, mucho más que un proyecto serio, precisamente porque no creo, o no se siente, o no se percibe, que haya sido estudiado en todos sus detalles, una presentación prolija, un Así proyecto es. que tenga cifras, que tenga un cronograma. O sea, parece una aspiración, como vamos por el federalismo, pero Avanzada a la ligera, sin ningún tipo de si planificación. no lo aterriza, no sirve de mucho. Puede llamar la atención, pero incluso para eso creo que ha sido más o menos deficiente. Hemos debatido el tema, pero no ha traído ni mucho menos un soporte muy fuerte. Yo pensé que era un distractor para desviar la atención de un tema muy todavía con cenizas humeantes y por aquí tratar de levantar otro debate con otros pero sectores. tiene su costo. O sea, Pero si lanzas algo y creo luego que el tiempo queda no en fue el aire. bueno y Mira que es el segundo naufraga. tema que Nebot ha lanzado, porque el anterior propuso una consulta popular la consulta que no, sé no qué, se aprobó. tenía que pasar por la Corte Constitucional, la Corte Constitucional se Se la la batió, pasó por otro y lado. él dijo que era el principio y el fin de esos jueces de la Corte Constitucional, y ahí anduvieron muy campantes sin ningún problema. O sea, ese proyecto quedó trunco. Ahora esto del federalismo parece que no camina, que realmente no cuaja. Incluso gente que es aliada de él usualmente, como Carlos Vera, por ejemplo, está abiertamente en contra de la idea. O sea, ni siquiera en algunos de sus aliados naturales ha calado bien. Lo cual te habla de un nivel de improvisación Tampoco que realmente en intelectuales. porque para hacer un cambio de un sistema de gobierno, Rafa, 190 años de tener un Estado de una cierta manera y propones ahora un cambio radical, por lo menos estudiamelo Susténtalo, bastante, claro. susténtalo. Para que Véndeme la idea, véndeme no la simplemente idea, me la lances. Pero si me la lanzas así, realmente creo que el resultado que tiene es justo. A la larga recibe lo que merece recibir, porque realmente ha hecho una idea muy poco estudiada y eso no ha contribuido a que pegue la gente, ¿no? Ni siquiera sus aliados. Bueno, vámonos ahora a un pequeño corte y volvemos enseguida con Juguete Rabioso. Bueno, seguimos con Juguete Rabioso. Este programa se está grabando el día 21 de julio. ¿Y por qué digo la fecha? 22 de julio, perdón, viernes 22 de julio. ¿Por qué digo la fecha? Porque tenemos una serie de fiestas aquí en la ciudad de Guayaquil. Recuerdo cuando era chico se festejaba el natalicio de Simón Bolívar el 24 de julio. Luego el 25 de julio la supuesta fundación de Guayaquil. Y el 26 de julio se celebra en esta ocasión el bicentenario de la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Es lo que decía el curro de Punay y todo eso. Al principio, vienen 25, 24, 25 y 26. 24, 25 y 26. Bolívar, Guayaquil y la entrevista. Y la entrevista. El tema de la entrevista es interesante, pero Podríamos decirlo al revés también, 26, 25, 24. también. Y ahí sí que El orden dice de que el los orden de los factores no altera el producto. Pero en el caso de la entrevista es muy interesante porque realmente, primero que no creo que se le ha dado ninguna relevancia. Va a ser un bicentenario y no veo que estemos discutiendo el tema, que se prepare algo. Ni No siquiera se ve han nada mandado, en- ni siquiera ni han en la mandado a tele. limpiar la rotonda. Sé que se va a presentar un libro sobre el tema. Creo que en la Universidad Católica es el único acontecimiento cultural que he visto alrededor del asunto. Pero fuera de ese detalle, realmente es una ciudad que no... Este hecho que es sumamente importante en términos de la historia de América del Sur, el único encuentro que tuvieron en toda su historia los dos libertadores de la parte norte y la parte sur de este subcontinente, se dio aquí en Guayaquil y se dio de aquí a 4 días 200 años clavados. Ah, sí. Entonces, Exactamente. Era una buena oportunidad para hacer una fiesta local. no, y lo hicieron, y Bolívar pues la gozó. No, me refiero el que ahora estaba como triste- bicentenario. bueno, sí, o sea, claro. si festejamos Claro. el bicentenario del primer grito de independencia. Pero ahí es donde yo iba con el tema que el Curro mencionaba de lo de Puná. Realmente los que se encuentran en Puná no eran Bolívar y San Martín, sino
los de la Junta de Gobierno de Guayaquil, a quienes Bolívar había expulsado, es decir, Olmedo, Roca y Jiménez, y ellos se encuentran con San Martín en Así Puná es. y le explican a Lo San van a Martín, visitar, lo van oye, a... brother, Bolívar. Guayaquil llegó Bolívar con sus 1.300 muchachos. La puso sobre la mesa. O sea, lo que, Ahí no para que saca nos nadie. entiendan, Juan, es que no atraca, es la goleta, se llama el Claro. navío, no, Había no un llega a pueblo. un muelle y no desembarca. San Martín queda se ahí. queda en la goleta, no toca tierra, Pero- salvo en la que entrevista con Pero Bolívar. luego recibe gente. Y recibe ahí en su que le barquito. Ahí es que le explican. En Macedonia se llamaba, una goleta de guerra que se llama Macedonia. Exacto. Y ahí recibe a los Quejosos. a los quejosos de que lo que haya pasado en Guayaquil. A los curros Y San de la Martín, época. y San Martín no quería ni siquiera ir a Guayaquil, pero finalmente ya estando allí hace la deferencia y cuando llega al muelle en Guayaquil lo recibe un arco que dice bienvenidos a Colombia. Ya, brother, ya el man te ganó, ya está resuelto. ¿Qué quieres discutir Y sobre te lo dijo Guayaquil? sutilmente. En serio, ¿no? Ya está listo. Entonces ya ahí lo otro que discutieron supuestamente era quién se quedaba con el resto de la lucha de América, porque no podían estar los dos como combatiendo bicéfalamente, quién iba a estar arriba. Claro, Entonces finalmente San Martín, que se da cuenta que tampoco tiene el apoyo de Buenos Aires, de Rivadavia, claro. que dice, me pinto de colores, voy a Lima de vuelta, entrego el protectorado y me largo, primero creo que va a Mendoza, me parece, y ya después se pinta de colores y se va a Europa. Y a mí me parece una postura muy digna la de San Martín, por cierto. Es muy digna. Pero en todo caso, lo que A sí es que Boulogne-sur-Mer. realmente sobre la entrevista de Guayaquil, ahí como la fama, digamos, se cree que se decidió el futuro de Guayaquil. Es una cuando de las realmente eso ya historias estaba más resuelto mal y llegó entendidas de Bolívar con todos los tiempos. Es una 1.300 soldados. Es una historia igual muy interesante, siendo el encuentro que fue. Nunca se habla pero- de Guayaquil. pero Es que lo que la gente piensa es que el motivo principal de la entrevista era Guayaquil. Era, y claro. no fue Guayaquil. Bueno, eso es lo que fue el nos lugar de enseñaban- encuentro. Eso es lo que en Porque los ya 80 nos estaba enseñaban en la decidido. Ya escuela. estaba Bolívar decidido, llegó. exactamente. Ahí hablaron de otras Básicamente cosas. lo que le dice, ¿Cómo te está la dejo mis señora? armas, Bien, bien. te dejo ¿cómo mis está armas. Lima? ¿Cómo- No, cómo le da y está dice, Bien. Mira, básicamente, viviendo en Buenos Aires es del frío. 20 estamos hablando que el Pichincha todavía sale humito, es en mayo, y Ayacucho es en el 24. O sea, básicamente, él dice, es como, ya estoy muy cansado, te dejo mis hombres hipertrechos, tú Hazte cargo. ya corona. Básicamente le dio la pelota para que haga el gol. Pero si algo hay que decir acerca de Bolívar es que gana por puesta de mano. Claro, o sea, el sí. man lo que dice... Y se ganó de el entrada Pichincha, llega enseguida y fue marca para la allá, cancha. Bajó a Guayaquil, se acabó el breve experimento democrático de los muchachos guayaquileños. Aquí se hace lo que yo digo y ahora sí... Ese por venga, Guayaquil San Martín, Independiente hagamos solo una déjenlo en el fiesta, vamos a escudo. chupar, vámonos de joda. Pero esto es mío. Esta es la provincia del sur de Colombia, no la provincia del norte del Perú, desde entonces. Y así quedó, porque al final cuando volvió a disputar el Perú, que fue en la batalla de Tarqui, igual ganaron los colombianos. En ese tiempo Sucre Claro. era uno el general de esa batalla, y Flores era el segundo a bordo de ese ejército, que resistió a Lamar, que era un cuencano, que era también presidente del Perú en esa época, y que quería recuperar lo que él pensaba que era una herencia del virreinato de Lima. Ese Claro. era sencillamente su plan. Finalmente fue resistido y ahí quedó Ecuador como parte de Colombia y luego con su secesión... Claro, es que surge la como génesis Estado colonial de Cuenca es un encargo, un adelantado, que se llamaba Gil Ramírez Ábalos, Ujú. pero realmente el que funda es el virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, cuencano, conquense. Y por hacer honor a su villa de origen, le funda, pero Hurtado de Mendoza no conoció Cuenca, Claro, fue Gil Ramírez no, Ábalos. era una- Entonces Cuenca nace como un acto administrativo de Lima, Claro. es un hecho. O sea, Cuenca lo que es una ciudad que se pensó para desarrollar un polo económico, porque estaba atravesada por ríos. O sea, es una ciudad más o menos bien pensada porque se hace administrativamente, cuando Quito y Guayaquil son producto de la guerra, son de tiempos de la conquista. Por eso es que se ubican en lugares medio raros. Quito entre quebradas y Guayaquil en la cima de un cerrito. Entonces, de hecho, la historia de Guayaquil es que luego baja a ese cerro y se funda una No, ciudad pero nueva. Cuenca también con una situación militar que Se pues, cruzan el río en nomás, Nabón meterse. están todavía hasta el día de hoy, tú ves asientos cañaris, que son grandes miradores, o sea, podían cubrir por cualquier lado que llegue el enemigo, toda una ciudad que se podía defender Ya, bien. pero yo creo que, o sea, al final del día, como estaba atravesada, y por eso se llama Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca, creo que tenía ciertas comunicaciones que podían facilitar un comercio que, por ejemplo, Quito Claro, sí. difícilmente podía hacer. Lo Guayaquil, fluvial sí, siempre da Guayaquil, un... obviamente, No, pues no porque son era un ríos puerto. navegables, pues no. No, pero por lo No, menos- pero crean una cuenca hidrográfica en sí misma muy fértil, entonces, la base de la economía agraria pero de va, esa más época. por, va más por el agro que por la parte de comercio. Pues. Yo diría que en la colonia había la mita, el obraje y el batán, que es básicamente lo que crea las hilanderías, ¿no? Los molinos.
y Cuenca tiene molinos desde la colonia. Y eso Sí, que favorece el comercio en última instancia, digamos así. Claro. Favorece el O sea, comercio. tiene un recurso que se puede aprovechar, eso quiero decir, y que se pensó así para el futuro de la ciudad, no más allá de qué tanto pueda comunicar el río. Creo que el mismo hecho de estar atravesado Pero fue por ríos utilizado vaya como perro. motor de progreso a través Claro, la misma de los energía molinos. del río. Claro, la primera planta de Cuenca, básicamente al pie del río Yanuncay, 1919, hace más de 100 años. O sea, el río de alguna forma sí fue un foco muy distinto al caso de acá, que es vía de comunicación. En el caso de Cuenca es más bien un factor de producción, que Sí. podría ser la electricidad de la colonia. Hasta el día de hoy es una energía motriz, fuerza. Oye, hablando de ríos, algo leí el otro día de que quieren dragar el islote del Palmar. ¿Has visto algo al respecto? Un asolvamiento Eso no va por natural. Baja, ¿no? ¿Ah? Eso no es parte de va porque va. No sé si sea parte de ese va porque va o es otro dragado nuevo que han sacado, pero ¿cuál es el...? No entiendo la lógica para drenar este islote. ¿Se va a formar otro? No sé, pero eso está enorme. Sí, acaba de está pasar. enorme. Correcto, Está pero, enorme. pero O sea, hace- los hace pocos años querían hacer una estarían ciudadela. felices. Hace pocos Porque, años querían hacer una ciudadela. Y digo, ahora- y en ahora Bélgica plantean- o Holanda, así es como han crecido esos países, ganándole agua al mar así. Eso ya lo rellenan un poquito más y tienes una nueva puntilla. O No, un pero ya satélite. básicamente es matar el río como lo que tradicionalmente había sido, ¿no? O sea, realmente, ya estás básicamente haciendo un espacio. Pero es un que fenómeno casi por el comunicable. asolvamiento, que es los sedimentos que hacen que las capas de polvo del fondo del río se van aumentando. Pero es impresionante cómo ha acumulado eso. Yo me acuerdo Cuando era chico se estaba formando. O sea, creo que aquí conté en alguna ocasión, ¿te acuerdas que era un banco de arena? Claro. Llegaba, se varaba un barco Ujú. en el banco de arena y bajaba una pala mecánica y cargaba arena en el barco. Después la pala se trepaba al barco, subía la marea y se iba al barco. Y era arena que usaban para construcción. O sea, No, es brutal y es la cuenca hídrica más importante de todo Sudamérica. O sea, América del Sur. Es la cuenca Del Pacífico del Sur. Pacífico, el Pacífico Sur, exactamente, claro. Y justo es que hay que ver, por ejemplo, hace unos días vi unas fotos de la NASA, de la parte de la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina. El glaciar ha desaparecido un 90%. O sea, uno veía solo una lineecita blanca y hace 10 años llegaba bien cerca del mar la nieve. O sea, en Chile hay esos cambios medio brutales de nieve y ya casi ya no ves. O sea, el derretimiento de los polos del casquete del glacial es de verdad, vi ya una está foto derretido. tomada en donde cayó el avión que dio esta origen ¿Qué a la quiere película. decir eso? No, Que donde el cayó el avión del asolvamiento, equipo de rugby el uruguayo. asolvamiento Pero es... escucha, ¿Dónde viene el Guayas? El Guayas son deshielos del Chimborazo, pues. Bajan el Daule y el Babahoyo, bajan del centro Entonces, si el casquete, yo ahora veo que a Baltasar Ushka le han caído en manos del marketing digital y lo están haciendo emprendedor al último hielero del Chimborazo, que ya no tiene dónde sacar hielo, pues, porque tiene que subir más y es básicamente eso, cada vez hay menos ya le hielo. falta aire para sacar hielo. Se manda a tener unos pulmones para estudiarlos. Pero si ya no hay el casquete del Chimborazo, ya está cada vez más pequeño, obviamente va a haber menos toda la cadena hídrica y a eso nos vamos, a que Guayaquil probablemente pierda el río de aquí unos 100 años. Muy probable. No, pues vamos a estar inundados para ese entonces. O ya estamos inundados. Va a ser Obviamente una nadie ría estará más vivo, marcada. nadie estará vivo para Baja menos contarlo. agua de la montaña, pero Pero viene sube más del agua océano, del mar. entonces Lo peor. estamos compensados. Igual estamos con agua acá. o Oye, sea, bueno, entonces, en todo caso también se festeja el 25 de julio y en este caso, como decía, cumpleaños de mi hermana, 25 de julio. Felicidades, ñaña. como decía Rafa, la supuesta fundación de Guayaquil, porque realmente se funda otro día. Otro día. 15 de agosto. El 15 de agosto. Y realmente vivimos la fantasía de que sea el 25 Pero es el día del de julio. patrono. Es el día del patrono de Santiago. San que es Santiago. El hermano Jesús, San Santiago. ¿no? Claro, El Santiago el Mayor. Santiago el Mayor. En todo caso, la historia es mucho más bacán, porque Guayaquil se funda como ciudad y se funda para evitar que se peleen entre españoles. Para Así es. negociar con Pedro Cuando Alvarado. llegó de Guatemala. Cuando llegó en realidad sale de Nicaragua, creo Claro. que de Nombre de Dios, me parece. No me acuerdo de qué puerto, pero Pero por la fiebre del oro. Y cuando, se viene acá al sur, pero anoticiados estos muchachos lo van a encarar y dicen, bueno, ya hemos fundado una ciudad, esa ciudad se llamaba en ese entonces Santiago de Quito. en la Pero llanura de con el Iribamba. tiempo mantiene el nombre cristiano, pierde el nombre de la región y pasa a mantener el Santiago y se empieza a llamar Santiago del Río Amado. Guayaquil, ¿cómo es? Guayaquil se funda con el nombre de Santiago de Quito en lo que es la villa de Riobamba. Se llama Llanura del Iribamba. Iribamba, claro, llanura del Iribamba.
Pero excelente, la Fundación de Guayaquil es el mejor ejemplo de que son de Jamaica, pero saben a limón, pero parecen de tamarindo. Como tú. Menos exótico, pero sí, por ahí, sí. O sea, realmente Guayaquil es una ciudad montañesa, una ciudad que bajó de las montañas. Es muy chagra, es muy... Claro, de la Valvanera, que es la iglesia que está ahí Claro. en el Cantón Colta. Es el lugar donde se funda realmente Guayaquil, muy poca gente lo sabe. Y luego vienen los traslados hasta 1547, creo. Que ese ya es el Cerrito Verde. Lo que se llama proceso fundacional, así se lo ha dado a llamar. Así, ese es el eufemismo que usamos ahora. Claro, o sea, Esa es la forma como Guayaquil se funda entre 1533 y 1547. 1534. 1534. Se funda el mismo Tanto se día demoraron en firmar, que la ¿no? Compañía de Jesús. El 15 de agosto de 1534, en otro lugar del mundo, se fundaba la Compañía de Jesús. Y ese mismo día se fundó Guayaquil. Claro. Jesuitas. Ajá, San Ignacio de Loyola. Pero en todo caso me he dado cuenta que a nivel de escuelas y colegios, como que ya en esas cosas de los mitos van dejando su paso a que aflore la Pero todavía hay verdad gente que se la de la cree, o sea, historia. todavía hay gente que te habla de Guayaquil como que ese es el verdadero. Ese Esos es caciques fueron el verdadero un- origen de Guayaquil. Eso es un cuento de Pino Roca. Es una fábula. Pino Roca es Pino Roca, sí, Pino Roca. Pino Roca. Yo pensé que era de Julio Estrada y Casa. No. Es una leyenda, No. no, es una leyenda de Gabriel Pino Roca. Que de hecho es un libro que se llama Mitos y Leyendas de Guayaquil. No me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero... Pero aquí lo daban como historia, ¿no? Bueno, pero eso pasó hace muy poco y mucho más de la mano de los monumentos de estos como para Qué justificarlos. feo que es el monumento, que ese gigante. Que el anterior era más bonito, el pequeño, que ahora Lo está. De la calle de cuando agosto. hicieron esos monumentos dijeron que era como un reconocimiento a nuestra historia. O sea, nuevamente patinando sobre esta Exacto. cosa. No, no, de- pero de que eso fuera histórico. el que había antes, que lo habían trasladado, me acuerdo que antes estaba más hacia el centro, luego quedó al pie del puente, Ujú. que era más pequeño, que ahora creo que está al pie del municipio. Ahora le pusieron un Thundercat también, creo. Hicieron uno horroroso, sí, parece eso. Es Chitara. Leo no. Es Chitara. No, bueno, o no, más bien Battlecat. El de He-Man era Claro, ese, pero ¿no? cuando no es Battlecat, sino Cuando es un Cuando es el del Claro. príncipe cuando es Adam. un Pussycat. No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Un Pussycat. El felino, Claro. en todo caso. Pero ese es un dato interesante, que realmente festejamos una fecha equivocada. Festejamos una fecha por morosidad, por pereza. Festejamos una fecha equivocada, en un lugar equivocado y por hechos equivocados. A ver, ¿cómo? Festejamos una fecha que no Ya, es, 25. en un lugar donde no se fundó, y Claro. con una historia de fundación que no es. Sí, hay de todo. Yo creo que igual dentro de lo que se ha revisado últimamente se ha logrado como entender mejor esa historia. Eso del proceso fundacional tiene sentido. Al final del día es como esto empezó en algún lugar de la montaña, bajó acá, empezamos a seguir como puerto de Quito, que eso es interesante porque realmente Quito originalmente es la villa que se funda después de Guayaquil y que se decide trasladar a la ciudad que era la más importante de esta región, que era la ciudad La de la quemada. Quito indígena, que la arrasaron completamente entre españoles y creo que también los Rumiñahui la propios indígenas quema. la quema. Entonces los españoles cuando fundan la San Francisco de Quito, esa la llevan al norte y ahí se sientan, y la Santiago, que era ciudad, la llevan a la costa para que sirva de puerto a esa Quito. Es un desdoblamiento. O sea, realmente son dos ciudades distintas y eso lo Pero hace... con todos los problemas que la misma geografía implicaba para conectar esas dos ciudades. Es Ser que el está- puerto de Es que Quito, está o mal sea, pensado. Por Quito nunca, realmente como nunca lo hablamos en pudo un programa aprovechar el anterior, puerto. Lima tenía más contacto con Guayaquil, por pese a estar supuesto. más distantes en el mapa, eran más cercanos porque era más fácil ir a Lima que ir a Quito. Eso fue un problema de diseño, completamente. Porque realmente, si tú piensas en la En un puerto para Quito, en la mándalo a geografía de Esmeraldas, América pues. del Sur, a Quito le habría convenido muchísimo tener un puerto hacia el norte para salir por Panamá. Correcto. Porque cruzas Panamá y ya estás en Europa. Ese era el camino. O la otra era atravesar como por Colombia hasta el río Magdalena y salir al Mar Caribe. Pero eso también era La bastante misma provincia de complicado. Esmeraldas, que siempre fue parte de la provincia de Claro, Pichincha, siempre fue parte de- absurdamente hasta abandonada. 1845. Tú escribiste un artículo sobre eso, creo, Esmeraldas, no way. y esencialmente ahí está la... Con el federalismo, Quito volvería a tomar posesión de Esmeralda. Es que sería muy interesante ver ese experimento, imagínate, es que como que heredamos es ¿cómo se llama? En economía se llama Hacienda, el modelo Hacienda. Entonces, el modelo Hacienda, el federalismo y el modelo Hacienda como que no se riman, o sea, sería distribuir la pobreza. Pero el federalismo, en una época en donde ahora está el comercio tan diversificado, donde ya no solamente hay los puertos, también hay los aviones, en fin. Entonces, si no hubiera un Pero los balance... costos con Pero el que quiero decir avión que- pero- siguen siendo privativos, ¿no?
pero podría generar, o sea, claro, eso es en el modelo romántico, pero una ciudad que el gran problema de Quito y la explicación del centralismo es que Quito, que no produce y no tiene un puerto comercial, entonces vive de la captación de impuestos, ¿no? Va a alimentar la burocracia, ¿ya? Pero si Quito hubiera tenido un puerto propio y hubiera podido generar sus productos y sacarlos, de pronto no se volvía rivalidad, sino competencia de dos puertos. El de la capital y el del primer puerto. El problema es que nunca fue rentable y toda esa zona estaba poblado por indios que eran rebeldes, que no estaban sometidos a la autoridad española. Entonces, para los españoles... Era un costo estar peleando todo el tiempo contra ellos. Era demasiado costo mantener el camino. Y muchas veces que lo abrieron, los indios imagínate un puerto, entonces, realmente abandonaron la idea. Tiraron la toalla. Esmeraldas Panamá. Y como tú dices, estaba Europa y podía incluso sacar más rápido productos. Quito hubiera podido sacar más rápido hasta el viejo continente que el mismo Guayaquil. Si Quito hubiera tenido una gran producción, tal vez se hubiera justificado en términos económicos el camino. Pero como tenía una producción muy basada para su mercado, por la hacienda, sistema hacienda. Entonces realmente no se justificaba en términos económicos. Y a los españoles, a la corona, nunca le interesó. O sea, realmente si ellos hubieran querido abrir el camino y hubieran enviado presupuesto y asistencia, pues les daban un puerto natural aquí. Lo veían como, bueno, Quito está en la montaña, de repente ya tiene un puerto con Guayaquil, por acá nos cuesta mucho, lo hemos intentado, le han dado permiso a los virreyes para que construyan el camino, pero los que lo han hecho con un sistema de encárgate tú y manténlo y llévate una renta, realmente no les salía cuenta y lo abandonaban al poco tiempo. Y lo intentaron varias veces. Lo que sería en lenguaje moderno el intento de concesionar, ¿no? Claro, fracasó. Exactamente, eso fracasó por varias oportunidades y en distintos momentos de la historia. Lo más reciente en tiempos de Barón de Carondelet, pero también durante cuando Quito era Turga, que es su mejor momento, cuando pertenecía al imperio de los Habsburgos, con todas las posesiones, obviamente, hispánicas en América. Carlos V y Felipe II. Carlos V es el que, digamos, empieza eso, pero todo eso es hasta Carlos II, hasta que se da el quiebre en el 1700, que hay el cambio de dinastía en España. Y así como hay cosas que empiezan, hay cosas que terminan, y con eso terminamos este bloque, volvemos enseguida con Juguete Rabioso. Gente linda que mira o escucha Juguete Rabioso. Hoy tenemos la gratísima presencia de este ícono de la cultura popular, el Curro Toral. Ha vuelto desde las montañas, ha llegado desde la Sierra Centro-Sur para animar nuestras vidas guayaquileñas en tiempos de fiestas. Y el incombustible Rafael Avilés, o el combustible Rafael Avilés, ¿cómo prefieres? Combustible. Olor a leña, yo vengo con olor a leña y cuy. Bueno, y guarapo. Siempre vamos a conversar y vamos a conversar acerca, en este último tramo del programa, sobre el pipitrílico favorito de América, Simón Bolívar. El hombre que estuvo 18.000 kilómetros trepado en un caballo para liberar 5 naciones, le salieron callos en el culo. Aparentemente con 600 batallas, ¿no? No sé, o algo así, pero y justo es que contra toda leyenda hay una contraleyenda, ¿no? Un relato que desmitifica. Y una que obviamente ahí es más allá de cualquier cuestión llegar a historiadores que tengan las fuentes directas, pero se dice que siempre me confundo Napoleón y Bolívar, que Bolívar esencialmente en las batallas nunca se metía de cabeza como sí lo hacía San Martín o Sucre, que estaban en la primera línea de fuego. Él se quedaba en su carpita viendo bien de lejos con su catalejo. Entonces, o sea, los generales de esa forma de la época romántica de las guerras, sí, eran en sus carpitas los grandes mariscales, definiendo el rompecabezas y luego sentarse como que a ver pero el caballero en mención no era esencialmente de los que arriesgaban el pellejo, sino que ya esperaban que sus oficiales sean los que hagan el trabajo sucio. O el heroico. En todo caso tiene muy presidencial de su parte. Pero tiene su mérito porque tiene que haber diseñado la estrategia. Pero por eso hago esa precisión. O sea, él desde su base de operación, su cuartel o improvisado, lo que sea, su tienda de campaña, muy bien. Pero no era de los que demostraban el valor, él personalmente llevando el ejemplo con su tropa. Yo lo que quiero recordar... No se recuerdan arengas de Bolívar. No sabemos una arenga. Yo lo que sí quisiera recordar es que Bolívar frente a Guayaquil se comportó de manera bien barbajana. Claro, totalmente. Hay historiadores que sostienen que él traiciona a Olmedo. ¿Cómo es que le dicen? No sé si lo traiciona. O sea, realmente Olmedo compraba las largas hasta que llegue una representación popular a decidir. Olmedo al final del día quería jugar la carta democrática.
que yo creo que al final de esa Carta Democrática estaba el Perú, porque aparentemente la mayoría de la gente quería vincularse con el Perú por republicanismo, obvias hablemos de obvias republicanismo. En razones ese tiempo de vínculos comerciales, de vínculos familiares incluso. Era mucho más cercano Lima que Quito, que Bogotá, ni se diga Bogotá, que quedaba lejísimo. O sea, no le hizo sentido a Guayaquil cuando le hicieron pertenecer al Virreinato de Nueva Granada, porque Bogotá le quedaba muy, muy lejos, versus Lima, que le quedaba, tenías una forma de llegar bastante con lo que más acabas de decir, tranquila. eran mismas familias. Claro, eran unos vínculos muy cercanos. Pero sea como esto fuere, el caso es que Olmedo lo que hacía era comprar tiempo frente a Bolívar para que el 28 de julio de 1822, es decir, 200 años de aquí a 6 días, se reúna un colegio electoral y decida, en cumplimiento de la propia Constitución de Guayaquil, adoptada el 8 de noviembre de 1820, a qué grande nación de la América del Sur unirse. Si a Colombia en el norte, o si a Perú en el sur, o si mantenerse independiente. Plebiscitariamente. Que lo decida la gente. Un plebiscito. Los representantes de los pueblos de la provincia de Guayaquil, que eran 57 representantes, reunirse y decidir sobre eso. Bolívar dijo que no. Él no estaba de acuerdo con eso. Él venía de ganar Pichincha y quería que Guayaquil sea el extremo sur de su gran asociación. O sea, no era muy demócrata el hombre. No, con Guayaquil fue totalmente autoritario, dictatorial. Llegó acá y le mandó una cartita con su secretario a la Junta de Gobierno y le dijo, muchachos, esto es así. cesan en sus funciones, son libres de irse donde quieran, barajen y aquí mando yo. Y se organizó un colegio electoral, pero obviamente un colegio electoral a la social cristiana, para que diga lo que el señor quería. Lo que el señor quería que se diga. De la forma en que él quería. De la forma en que quería que se diga. Cuando él quería que se Y diga. obviamente el 31 de julio, al final de ese mes, terminó Guayaquil aprobando su integración a Colombia, que es el último pedazo de lo que luego sería el Ecuador que se integra, ¿no? Porque básicamente se le ocupa manu militari. O sea, ese es el tema. Finalmente es una ocupación militar, así hay que entender la anexión de Guayaquil a Colombia. Pero es que eso voy. Bolívar, entonces, esa apreciación de ciertos historiadores es cierta. Bolívar ya está absolutamente... Sí, o sea, siempre tuvieron esa discusión, más que no es que lo traiciona, porque si lo traiciona es porque le ha dicho voy a respetar lo que tú dices y luego no lo respeta. Bolívar siempre fue como, de mí no esperes mucho porque esto es colombiano. Y Olmedo le decía, no, aguántate que la gente va a decidir. No, de mí no esperes mucho porque esto es colombiano. Y luego llegó con 1.300 soldados y dijo, esto es colombiano. Tú ya ni siquiera estás mandando, o sea, me toca a mí. Y todos se fueron. O sea, Olmedo, Roca y Jimena, los tres se barajaron de Guayaquil, se fueron a Lima. Y de hecho, Jimena ni Roca volvieron nunca. O sea, ya se quedaron a vivir en Lima, murieron allá. Jimena se cayó de un caballo en 1830 y Roca se murió. Pobre Jimena. En 1846. Tuvo un sueño el martes que viene. Rosa de Lima. Pero bueno, en todo caso, sí fue una como intervención manu militar y la de Bolívar. Y, digamos, tampoco se conversa mucho de eso. Se tiende como, ay, que llegó Bolívar y casi que Guayaquil lo aclamó. Hubo gente que respaldaba a Bolívar, por supuesto. Había un bando bolivariano. Barras pagadas también con sándwiches. Claro, y Bolívar era famoso porque le encantaba esa parte, la parte dulce, ¿no? Claro. Llegar a las ciudades en su caballo, ver en las balcones con flores. Fiestas para conocer a las mujeres locales. Claro, eso era parte del ideal bolivariano. Bueno, si llegas como libertador de una tierra no harías exactamente ahí lo mismo. Armarte una fiesta para conocer a las locales. Y en esos ambientes aparece Manuela Sáenz. Por ejemplo, San Martín, en eso era muy austero. Y más bien daba ejemplo... Era el primero en levantarse, Exacto. Cosía los botones, decían que no soportaba el mate, pero para tener empatía, tomaba café en bombilla. Para hacer parecer que tomaba mate claro, como el resto de claro, era el primero en levantarse, y el man acostaba hasta el último soldado. San Martín pasaba revista. Le daba la bendición. El man era papá, el man era el último en acostarse y el primero en levantarse. No, hay unas interesantes crónicas. San Martín era un soldado de verdad. ¿Qué es la diferencia que San Martín sí fue soldado en España? Pues. Claro. Bolívar fue un engreído, un niñito bien, pero era un niño bien, Bolívar, exactamente. nunca tuvo el entrenamiento en el campo militar de las guerras napoleónicas que sí tuvo San Martín, que de Yapeyú, de Corrientes se va muy niño, se va a España. De hecho, San Martín hablaba como andaluz. Claro. San Martín tenía acento andaluz. ¿Bolívar ambicionaba la libertad de estos pueblos o ambicionaba controlarlos él? Controlarlos. Y esa es la gran diferencia con San Martín, que San Martín entendía que su misión era libertar
de España, pero que de ahí la manera que cada pueblo elija de autogobernarse era su asunto y él se mandaba a cambiar. Y es lo que no entendió y es parte de las diferencias que también se tratan Entonces, en Guayaquil. el uno era por el pueblo y el otro para él. Mira, de hecho hay dos teorías, ¿no? Una y que explican dos orígenes. Uno, bueno, que también Javier conoce muy bien historia, de 1816, por la cual tenemos la enseña celeste y blanca, que proviene de un barco del almirante Brown, pero a su vez viene realmente el celeste y blanco es la bandera de los Borbones. ¿No? Ustedes ven los cuadros de Goya de la corte de Carlos IV, es blanco, celeste y blanco. ¿Por qué? Porque San Martín creía que el mejor gobierno para estas zonas liberadas eran las monarquías. Él apostaba a una monarquía inca. Esa era la visión que tenía San Martín. Entonces, por eso, bueno, que la historia de la bandera es de dos soldados, French y Beruti, que se les apareció la Virgen, es una leyenda, pero ese es el origen. La bandera borbónica es la que se ve en Argentina y era la idea de San Martín. La que queda para Guayaquil y fue un tiempo bandera de Ecuador y quedó como bandera de Ecuador. O sea, pero vertical, pero en vertical, ¿no? La de la Revolución Marxista. En diferentes formas, pero en diferentes formas. La hubo en vertical y hubo en horizontal también. Ah, de eso no sabía. La que flamea el 24 de mayo, por ejemplo, era horizontal. No, pero eso es en otro periodo. Este man dice en la Revolución Marxista. Claro, es blanco, celeste, blanco o celeste, blanco, celeste. El 24 de mayo no había Ecuador. No, pero una de las banderas que flamea es la de Guayaquil. La de Guayaquil, sí. Correcto. Y era ayer horizontal, porque él habla de la vertical. El 6 de marzo era vertical. El 6 de marzo. Correcto. Que tiene tres franjas. Exactamente. ¿Y cuál es la que hace cuando hace este síndrome de Estocolmo de los soldados, de los marinos? Porque cayeron presos Brown y su tripulación, claro. Estuvieron en la cárcel y ahí se da ese intercambio. Claro, con Villamil, eran masones todos, ahí se hicieron. Claro, ahí se supone que queda la bandera de blanca y celeste. Es que a quien primero Guayaquil le va a rendir cuentas de su independencia, porque los Guayaquil es un hecho autónomo, no es que vinieron gente de afuera a liberar Guayaquil, sino que la ciudad produjo su propia independencia. Y eso lo hace sobornando a los Solo soldados. murió una persona, ¿no? Que solo murió una persona. En teoría había muerto solo un Jacinto Bejarano. Joaquín Magallar se llamaba. Un español que se iba a casar con una lugareña. Y que perdón, la misma gente Bejarano era el jefe militar, que era bien viejito y que el man... Y que dijo que no quería... Pero luego encontraron en los archivos, hace poco, un tipo, creo que apellido Muñoz Larrea, me parece, un historiador quiteño, encontró unos archivos en España que habían habido un mayor número de muertos, o sea, que sí había una refriega. Que no fue tan incruenta. No fue tan poco sanguinolenta. Pero esos eran falsos positivos. Bueno, al final el caso es que es una independencia que se hace endógenamente, que la hace la propia ciudad, claro, que se hace en un solo día, básicamente, una madrugada, ya amanece y somos libres. Desde que hace Guayaquil, enseguida hablan con el único tipo que tiene un bote, que es Villamil, que agarra a su cuñado, que es el Federico, que le dice, vamos muchachos a buscar a General San Martín para decirle que somos independientes. Porque estaba el loco del escocés demente, de Cochrane. De Cochrane, Lord que Cochrane. eventualmente podía entrar a Guayaquil y bombardearla. Entonces Guayaquil quería enseguida avisarle tanto a Bolívar, en cuyo caso comisionó un man apellido Lavalle, para que la avise, y a San Martín. Pero San Martín, estamos libres, vengan, rescátennos. No. Ya somos libres. No nos ataquen. Estamos libres, somos amigos. Claro, exactamente. Entonces, para encontrarse con ellos y demostrarles que eran de los mismos, que eran del mismo palo. Todavía es la época de la piratería. Llevaron la enseña de Brown. Como la bahía. Por eso es que es celeste y blanco. La forma en que lo reconozcan como, en teoría, como del mismo bando. Del mismo bando era llevarle correligionarios. Claro, porque eran del mismo palo. Porque no hablaban el mismo idioma, entonces tenían que comunicarse con banderas. No, porque, brother, estás en medio del mar. Tú quieres como soy tu amigo. Claro. ¡Bum! Cañonazo primero y te fuiste. Entonces, la idea era decir, tengo esta enseña que quiere decir que son... es más... ¡Nos vienen robando! Villamil cuenta esto en sus memorias. De hecho, es una de las pocas cosas... De la época de la independencia de Guayaquil existen muy pocos relatos, hay solo 3. Y uno de ellos es el de Villamil, y es un relato muy interesante. Y ahí cuenta precisamente esta historia. Cuando él se va a encontrar con la gente de San Martín para explicarles que Guayaquil es independizado y que no le hagan daño, que ya somos de los buenos. Y para hacer entender eso, lleva la enseña que finalmente se convierte en la bandera de la ciudad, que es el celeste y blanco que había traído Brown años antes, ¿no? 1816. Y esto ocurre pues en 1820, apenas... Creo que al día siguiente del grito, de la acción de independencia, no fue un grito, fue una acción concreta que logró un efecto específico que termina consolidándose con una constitución y todo. Una pequeña república en esos años en que nace García Moreno, como recordábamos, pero durante 1 año y 9 meses más o menos. El sueño de Nebot es anterior a Nebot. Claro, y existió.
Y durante básicamente todo ese tiempo fue Olmedo el presidente, ¿no? Que al final del día Olmedo es el presidente de una junta de gobierno, más que de la alcaldía como tal, que también fue alcalde, Claro. pero básicamente, como O sea, lo recuerda la historia de Guayaquil, es como presidente de la junta de gobierno que gobernó la ciudad en su pequeño periodo autonómico antes de que sea incorporada a Colombia, como recordamos, mano militar. Y es un caso que Y no se después, ve, bueno, se creo que en la integró historia de la colonización habría que investigar, ¿no? Porque es una ciudad que en la lucha por su independencia, pudiendo escoger y escogiendo en su momento como es decir, acercamiento a San Martín, a Brown, y luego el destino tan canalla, tan maricón como decía Sabina, quiere que ese esfuerzo interno de sus ciudadanos, desbaratado básicamente por una persona que hasta hace poco había sido ajena, o sea, mandando a terceros, que no tenían realmente la vista como una cuestión importante en las batallas, y terminamos perteneciendo a Bogotá, a esa Nueva Granada que siempre fue fría y muy diferente y dándonos la espalda, versus otra que nunca fue, o sea, fue todo lo contrario, en la que hubo, y esto no tiene que ver con nada, alguna vez vi un libro de genealogía peruana, ¿no? 100 familias peruanas se llama el libro, algo así, y uno veía ese libro, no me acuerdo exactamente, pero por lo menos 30, 40 apellidos venían de acá, de Ecuador. Entonces, un tipo como Bolívar no tenía esa capacidad de esas decisiones de manu militari, lo que desmembraban, todo lo que dejaba cortado, ¿no? Y es un estado, por eso que es un retazo, pero de un lado nunca cicatriza, que es la parte que nos amputan hecho, por acá. Es poco conocido, hay muy pocos estudios realmente sobre el periodo gran colombiano de Guayaquil. Hay un tipo que se llama Mariano Facio Fernández, que tú debes ubicar bien. Tiene un libro acerca de ese periodo. La lógica de la conquista. Que es un argentino, sí. un argentino del Opus Dei, si no estoy mal. Facio y Fernández. Vino acá a trabajar un tiempo y le interesó la historia e investigó ese periodo en específico. Él da cuenta de que en esa época, como parte de Colombia, teníamos que enviar representantes a los congresos que se reunían, a los congresos colombianos, ¿no? Y teníamos que mandar los representantes desde Guayaquil. Y se nombraban, pero nunca iban, rara vez iban, casi nunca iban, porque les queda muy lejos. Y dice, oye, bro, me voy a ir a Bogotá. Como ir a tu casa a tomarse un trago, queda muy lejos. ¿Cómo? Como ir a tu casa a tomarse un trago, queda muy lejos, hermano. Bueno, so far. La verdad que, en todo caso, por lo menos estos manes tenían la intención, digamos, de organizar las cosas, pero nunca la ejecutaban, porque realmente les quedaba muy lejos y no se sentían como parte de ello. Entonces, finalmente, cuando se diluye Colombia, digamos, Guayaquil se ha sentido bastante bien de formar algo que sea más manejable, porque se demostraba con la actuación de la ciudad que no estaba interesada en formar parte de Colombia, sino mandaba ni representantes a los congresos. Claro. O sea, está claro que no estaba interesado. Claro, fue como un castigo. Claro. Entonces, entras que no ibas a representar, ahora formamos que obligadamente formes parte de ese territorio. No es que te obligaron a formar parte de... Ya eras este territorio. Es que si viene un man como Simón Bolívar y te pone 1.300 personas, y cuando viene la otra parte de la conquista, de las batallas de independencia, y él, más inteligente, San Martín, tampoco dio papaya, ¿no? Al final era una reunión de masones, y él, entendiendo básicamente la misión del uno cumplida, no dio papaya, como se dice, porque ya Bolívar ya no fue franco, sino que en su acto ya dejó revelada su verdadera índole, su naturaleza de dictador, esencialmente. Y a la que, como hemos visto, San Martín se oponía porque su visión, si bien no era republicanista, era monárquica, pero pasaba de una monarquía originaria. Hay un dato interesante. Entonces están realmente en las antípodas. San Martín y Bolívar están en las antípodas. Pero hay algo que los hermanos Curro, hay un dato interesante. Ambos se decepcionan del proceso que encabezaron. No, y otra cosa que hay que decirlo... Escúchame. Pero primero San Martín cuando se retira, y luego Bolívar cuando ya finalmente se retira y quiere hacerlo de San Martín, pero muere en el camino. Y la carta que al final hace, la de noviembre del San Pedro Alejandrino, que se la manda al general Flores, es un testimonio, o es un testamento político de lo que cosechó, lo que sembró. Claro, de lo que había hecho durante todos los tiempos de lucha.
El que sirve una revolución hará en el mar. Esa es la frase. Que luego, obviamente, como muchas frases queda de otra forma. Mírenme a los ojos. Todas estas frases claro. se dijeron Lo así. único que sí que Es jugar al reconocer teléfono a lo es largo de la historia. que, y esto es un ¿Sabes que, punto... por ejemplo, Fresco dice, mírenme, señor Borja? Mírenme, doctor Borja. Mírenme. Pero no dice, míreme a los ojos. Pero la gente se quedó con mírenme a los ojos. Claro. Lo mismo he arado en el mar. No dice he arado en el mar. Dice, el que sirve una revolución hará en el mar. Y esa es una de las Lo que sí, conclusiones que sí saca es cierto Ernesto es que en el mundo de la masonería, para las personas, que eso no es un tema de ovnis o no ovnis, de creer o no creer, simplemente es un hecho que está ahí, sirve para unas cosas, X. Y en ese mundo realmente sí, Simón Bolívar fue el top del top, al punto que San Martín le hacía venerencia a él y no al revés. O sea, en la prelación, Simón Bolívar llegó o sea, fue maestro 33 y quién sabe Ahí qué era más. más grande que San Martín. Sí, no. Solo ahí. Sí, en la masonería era más, y San Martín lo reconocía como maestro. rompió O sea, el masonerómetro. sí. No, en eso hay que en la masonería Simón Bolívar llegó a las cotas más altas al punto que San Martín, por eso al final también agacha la cabeza. Y Eso es una leyenda. creo que y parte de San Martín lo agarran cansado y sobre todo mucho más golpeado por la ingratitud al interno. Claro, En Buenos como Aires dice le cerraron Pina, las puertas. Buenos Aires, Rivadavia. No pudo ver a su Catarina mujer, a Rivadavia. Remedios Escalada, que muere y no lo dejan entrar a la ciudad. Eso le pasa a San Martín. Sí. No le dejan ver a su novia, a su mujer, Esposa. a su esposa. Entonces se cabrea más fácilmente San Martín. Claro. Y sí, ya vaya. Y se fue a vivir Él con su... también aró en el mar. A Francia. Y murió, el cáncer tiene una muerte Dos muy enfermedades. bonita, o sea, vamos a decir, muere mayor y muere laureado, ¿no? Y con reconocimiento en vida de lo que hizo. Y lo iban a visitar a su casa en Boulogne-sur-Mer varias personalidades de todo tipo, Totalmente. ¿no? Porque era una celebridad, era un libertador de América. Exactamente. Realmente es un tipo muy interesante, San Martín. A mí le tengo una particular simpatía. Hay que dar otro espacio para un programa. Tiene descendencia aquí, pues, ¿no? Bueno, Rosita Algunos amigos. Campuzano. No, con una... creo que Carmen Mirón se llamaba la mujer en la que tuvo descendencia. Ah, Pero aquí algunos amigos en común son descendientes. Interesante. bueno, al igual que San Martín, este programa acaba de Llegado a su morir. fin. Así que, A todo puerquito le llega su San Martín. exacto. así que bueno, Muchas gracias. gracias por seguirnos en Juguete Rabioso, por Infograma. ¡Aleluya! ¡Ah!